Si el transporte representa el 70% del costo logístico, me conviene conocerlo. Parte 1. Empezamos Radio Logística. El día de hoy tenemos un invitado especial. Con él estaremos conociendo el tema del transporte en sus diferentes modos y la mejor estrategia para mover los productos. Démosle entonces, Gaby, la bienvenida en estos micrófonos de Radio 620, la estación que llegó para quedarse, a nuestro invitado de lujo, el ingeniero y maestro Héctor Hugo Corona Rodríguez. Él es actualmente gerente general de logística para México y Centroamérica de MAVE. Muchas gracias por acompañarnos, Héctor Hugo. Bienvenido. Muchísimas gracias, David. Muchas gracias, Gaby. Muchas gracias, Armando. Pues es un placer el que me hayan honrado con la invitación y aquí estoy con muchísimo gusto. Buenos días para todos. Al contrario, honrados nosotros, Héctor Hugo. Regularmente empezamos preguntándole a nuestro invitado para que él mismo se presente, cuál es su formación y cuál ha sido su carrera profesional. En este caso, Héctor Hugo, ¿cuál ha sido tu formación y cuál ha sido tu carrera profesional? Pues mira, mi formación académica me gradué como ingeniero físico en la Universidad Autónoma Metropolitana. Esa carrera originalmente, mi búsqueda era de aspiraciones de joven, ser un ratón de laboratorio. Sin embargo, bueno, pues el ámbito de la logística me llevó por otros senderos. Trabajaba mientras estudiaba y tomé, una función dentro de Banobras en aquel entonces, trabajando en diferentes áreas de sindicatura. Ustedes recordarán que tradicionalmente Banobras llevaba a cabo varias sindicaturas y bueno, pues ahí trabajamos en la división de operaciones, llevando las quiebras de varias empresas que desafortunadamente entraban en esa situación. Entonces nuestra función era hacerlas muy eficientes y ya una vez eficientes, bueno, pues ya la sindicatura tomaba la decisión de qué causa es la que iban a llevar. Ahí estuve trabajando pues poco más de 10 años, bastante rato, y tuve la fortuna de vivir varias experiencias, todas en el ámbito de operaciones, en el ámbito de la logística, con mucha función, orientación hacia la parte de transporte. Hacia el transporte de carga e incluso también de pasajeros. Pero bueno, ahí estuvimos 11 años y en 1997 me integré en una muy, muy agradable aventura en MAVE. Ingresé por ahí del enero de aquel año y hasta ahora seguimos aún trabajando ahí. Empecé en un área de costos. He tenido hasta ahora el privilegio de que todas las posiciones que he ocupado han sido las únicas. O sea, han sido nuevas cada vez que me he incorporado a una función y bueno, pues eso me ha permitido desarrollar varios proyectos. Actualmente soy responsable de la logística para México y Centroamérica en MAVE, de producto terminado. Todos los productos de línea blanca que se distribuyen en el país y en la región de Centroamérica es responsabilidad de tu servidor, evidentemente con un muy, muy experimentado y talentoso equipo de trabajo, pero en ese momento nos encontramos ahí y bueno, pues esa es la función. Héctor, una gran trayectoria sin duda, muchas felicidades. En repetidas ocasiones y en diversos foros hemos escuchado que el transporte representa el 70% de costos logísticos por ese impacto en los costos. Es muy importante para las empresas tener un uso de transporte eficiente y adecuado para el tipo de producto que se trate. Para lograr que el producto esté en el anaquel o en la tienda de la esquina, el momento adecuado y al precio más bajo posible, requerimos de una buena estrategia en nuestro transporte. Se dice que el transporte representa el 70% del costo de la logística. ¿Qué tan cierto es esto? Muy cierto. Yo creo que también está mucho en razón de cómo se encuentre estructurado, cómo esté la estructura de costos de cada una de las empresas, pero en la mayor parte de los embarcadores el mayor peso del costo logístico se encuentra en el transporte. De hecho, muchos usuarios, muchos embarcadores hacen sinónimo, ¿no? Costo logístico es casi igual al costo de transporte por su alto peso específico que representa. Pero varía, por lo que hemos revisado en varias empresas, en varios embarcadores, ese costo fluctúa más o menos entre un 50 y un 70%. Y el costo de transporte, hablando evidentemente de cada uno de los segmentos que tiene que correr para llegar hasta el punto final de consumo. Sea un producto de consumo masivo o sea un producto de bien duradero, pero en general el porcentaje está
en ese tenor, entre 50 y un 70%. Eso es. Antes de hacerte la siguiente pregunta, Héctor Hugo, es curioso escuchar que eres ingeniero físico y hacer un poco de memoria de todas las profesiones que han pasado aquí con nosotros, con nuestros invitados. De verdad que si fuera cada profesión un idioma, la logística sería una torre de Babel, es impresionante. Así que la gente que se quiera dedicar a la logística de cualquier carrera puede serlo. O sea, es importante que lo sepan, y esta es una muestra de que no hay profesión específica. Sí hay preparación siguiendo de terminar la carrera, pero al final lo importante es que les guste el movimiento de productos y la parte de calcular operaciones. En ese sentido, ya entrando en el detalle de la entrevista, Héctor Hugo, ¿qué tipos de transporte existen? Yo creo que todos los vemos cuando vamos circulando por la calle, cuando vamos pasando por la calle, ¿y cuáles son las peculiaridades de cada uno de ellos? Bien, redundando un poco en tu comentario, David, que lo comparto. Sí, efectivamente, por un lado hace falta formación académica, ¿no? En el ámbito de la logística, yo creo que sí es una gran oportunidad que aún tiene el país. Sin embargo, efectivamente, de cualquier carrera se puede introducir. Y hay una razón. Lo decía, tuve el privilegio de trabajar recientemente con una persona que me daba esa claridad. La logística, a diferencia de muchas áreas dentro de la compañía, quizá solamente se compara con un área financiera, pero la logística es de las pocas áreas que corren a lo largo de toda la compañía. Entonces, eso le da la atribución, el skill de que puede, desde cualquier formación académica, poderse incorporar, evidentemente con una visión distinta, pero sí con esa cualidad. Lo cierto es que también mi experiencia me lleva a que el tema numérico es un tema fundamental en la logística, ¿no? Difícilmente puedes tomar una decisión adecuada si no tienes ese respaldo. Entonces, por eso es que quizá una gran parte somos ingenieros, pero en la gran mayoría una formación académica es análoga para cualquier lugar de la academia. Y bueno, hablando de los modos de transporte, pues vaya, yo lo tengo clasificado de la siguiente forma, a ver si lo compartimos. Y es un poco dogma, digamos, ¿no? O sea, lo que uno lee en los libros, vaya. Primero lo dividimos, digamos, por el medio de transporte, por el medio físico, por el cual se desplaza, sea un medio terrestre, sea un medio acuático, marítimo, sea un medio aéreo. Es, digamos, la primera subdivisión que normalmente se ejecuta. Y luego ya dentro de ese medio, entonces ahora sí, ¿cuál es, digamos, el elemento que utiliza para poderse desplazar? En el caso del terrestre, pues tenemos evidentemente, digamos, el neumático, que la mayor parte conoce como transporte de carga, y ahí dentro del transporte de carga también hay muchas divisiones, y todas esas divisiones están en razón básicamente al tamaño de carga o al volumen de carga que va a desplazar, sea desde una unidad, vaya casi un vehículo, hasta un full de grandes características de peso, ¿no? Y luego dentro del mismo ámbito terrestre, pues está el ferroviario, ¿no? Que ya utilizan, pues sabemos, las vías férreas para poderse desplazar, y también hay varias subdivisiones, varias modalidades a través de las cuales se utiliza, desde una góndola, un furgón, carros o para desplazamiento de vehículos, en fin, diferentes modalidades. Y finalmente, dos más, el marítimo, los grandes desplazamientos por barco, y el aéreo. Entre más vayamos entre más tarde una cualidad, ¿no? Entre más tarde el transporte en desplazarse tiene que ver directamente con el costo que se implica, ¿no? Pero más o menos así están clasificados. Igual, siguiendo con el tema de este concepto que lo escuchamos ya normalmente los logísticos, que es el tema del transporte intermodal. ¿A qué nos referimos si hablamos de los diferentes modos de transporte? Sí, nos referimos, yo lo vería en dos palabras, para un poco sintetizarlo al arranque y tratar de redundar. Yo lo veo en dos palabras. Uno es integración y otro es una gran oportunidad. El transporte intermodal, desde mi punto de vista, más que una modalidad, es una solución logística. Hará 10, 12 años
que esta solución se integró fuertemente en México y fue muy bien adoptada, ¿no? Fue una solución que realmente al mercado le reflejó un beneficio muy importante en términos de integración. Y esa integración, lo que nosotros, algunos embarcadores como servidor, ha visto que tuvo un gran empuje, pero llegó a un lugar de estabilización y desde mi punto de vista ahí nos hemos mantenido. Sin embargo, esa solución logística no ha evolucionado al grado de como el mercado la ha exigido. Aún faltan muchísimos esquemas de integración, muchísimos esquemas que le den o que fomenten, que integren de una mejor forma todos los modos de transporte. Normalmente cuando hablamos de transporte intermodal nos referimos a un transporte carretero encima de una plataforma de ferrocarril. Es, digamos, el concepto tradicional. Sin embargo, realmente el transporte intermodal tiene que ver con una solución puerta a puerta en la que el usuario, el embarcador, no intervenga más allá de cómo embarca y de cómo recibe. Y cualquier medio de transporte, cualquiera, aéreo, marítimo, ferroviario, terrestre, cualquiera pudiera intervenir en él, pero que al usuario final no le resulte trascendente. Esa es la solución logística que realmente agrega el transporte intermodal, pero desde mi punto de vista, insisto, ha llegado a una estabilización y no hemos tenido una curva de nuevo de subida para garantizar que siga siendo una solución logística, ¿no? Para todos estos tipos de transporte, Héctor, ¿hay tecnologías que se pueden aplicar para sus controles? ¿Son accesibles? Fíjate, Gaby, que sí. La respuesta es sí. Hay muchísimas soluciones tecnológicas hoy por hoy. Muchísimas. Es sorprendente cuántas soluciones. Bueno, vivimos hoy por hoy una etapa de las cosas, el Internet de las cosas, ¿no? Que le llaman. Y en el transporte no es una excepción. La logística no es una excepción. Realmente hay muchísimas soluciones tecnológicas basadas fuertemente en el Internet, a través de las cuales podemos agregar valor. El tema de la entrega a domicilio, por ejemplo, es una enorme oportunidad, un lugar de crecimiento para efectos del transporte enorme, para la logística misma también, y que está fuertemente recargada, para agregar valor, está fuertemente recargada en el concepto digital, en el concepto tecnológico, en el concepto del Internet de las cosas. Pero así como eso, hay muchísimas soluciones. Recientemente nosotros instrumentamos un proyecto que le denominamos SMART. Y SMART era realmente las iniciales de cada una de las soluciones que íbamos a implementar a lo largo de la cadena de valor. Así como actuábamos en el aspecto tecnológico en el transporte, actuábamos en el modelo, en la parte de embarque, actuábamos en el centro de distribución, actuábamos en los diferentes elementos de la cadena, e incluso en la misma producción, para lograr tener una integración digital y que esa integración nos pudiera permitir tener la capacidad de resolverle un tema de servicio al cliente. Este proyecto prosperó. Por cierto, después ya lo apuntaremos en la convocatoria que encabezas, David, pero la verdad es que es una enorme oportunidad la que existe en el mercado y la mayor parte de ella están accesibles. El tema de inseguridad obviamente está afectando a todo el país. En la próxima edición de Radiologística tocaremos el tema de prevención de pérdidas en la cadena de suministro, que tiene que ver con el tema de seguridad. Pero en tu caso, como usuario del servicio de transporte, ¿cómo afecta la inseguridad en el movimiento de productos? Fíjate que nosotros no habíamos sido o no habíamos tenido, digamos, un problema en el aspecto de la seguridad. Incluso nuestra carga se venía moviendo, a pesar de sus características, se venía moviendo de una manera ordenada y coordinada, y no teníamos un impacto mayor. Evidentemente, pues vaya, al mover un volumen tan alto de mercancía en todo el país, pues teníamos un impacto, pero la verdad es que estaba sumamente controlado. En los recientes 18 meses, todo el año pasado y lo que va de hemos vivido un crecimiento, incluso me atrevo a decir, desordenado en términos de seguridad. Algo fuertemente
está pasando, y digo algo, me refiero hacia algo etéreo, pero la verdad es que pues ya haciendo un poco de investigación sabemos más o menos cómo están las cosas, pero es que algo muy grave está pasando en el país, suerte tal que la inseguridad está creciendo de una manera muy, muy importante. Números se comentan en el medio, muchos números, pero la verdad es que estamos creciendo, o el índice delictivo está creciendo fuertemente. Y no hay que ser pues muy hábil para poder decir en dónde está ese problema, ¿no? Está en el sureste del país, está en el Golfo, está en la zona de Michoacán, en el mismo Estado de México, en fin, todo mundo sabemos en dónde se encuentran los problemas de inseguridad. Buscamos los embarcadores evitarlos, pero la verdad es que también el consumo se encuentra en esos lugares y tenemos que encontrar una solución para hacerlo. En resumen, David, hay un incremento muy fuerte de la inseguridad, pero también los logísticos, nuestro reto es encontrar los caminos de cómo evitarlo, ¿no? Aunque tu experiencia ha sido todo este tiempo en el transporte de grandes volúmenes, ¿qué consejos le darías a las pymes para lograr un transporte más eficiente? Mira, Gaby, fíjate que yo me he dedicado a la logística pues, prácticamente toda mi vida. Lo que yo vería no es una gran diferencia entre uno y otro. Hay, evidentemente, mercado para todo mundo, pero en el caso de las pymes, el reto es cómo adoptan lo que hablamos en un momento, el aspecto tecnológico para poder dar ese brinco. La mayor parte de las soluciones tecnológicas se desarrollan en el garage de las casas, ¿no? Y realmente las pymes tienen la gran ventaja de que no dependen de una estructura o de procedimientos y procesos muy armados para poder crecer. Ellas, al contrario, tienen la versatilidad de poder hacerlo prácticamente al día siguiente. Esa es su principal ventaja, y yo creo que mi sugerencia sería que como tal se adoptara. Y la segunda recomendación que yo haría es que existe, si bien hace falta formación académica en la logística, como lo decía hace un momento, realmente también hay mucho talento en la calle para poderlo atraer. Y la mezcla de ambos elementos a las pymes, que con esa versatilidad con la que se mueven, creo que es lo principal que pueden adoptar y con eso crecer. Agradecemos infinitamente a nuestro invitado, Héctor Hugo Corona. Muchas gracias por acompañarnos. Les recordamos estar en contacto con nosotros en Facebook y en Twitter, @soylogístico, y en Radio 620, la estación que llegó para quedarse. Muchas gracias, Héctor Hugo. Muchas gracias por la invitación. Buenos días para los que están escuchando. Muchas gracias.